Como parte del modelo cuántico del átomo, otro tema que debemos de prestar especial atención es el llamado diagrama de orbitales y números cuánticos. Así que vamos a ver en qué consiste esto. Bien, el diagrama de orbitales se obtiene a partir de la configuración electrónica. Ya en el video anterior, pues utilizamos los subniveles de energía S, P, D y F y el principio de edificación progresiva o regla de Aufbau para construir la configuración electrónica. Entonces, a partir de la configuración electrónica podemos construir el llamado diagrama de orbitales, en donde lo único que hacemos es que ahora a cada electrón lo representamos mediante una flecha y un subnivel de energía puede estar formado por uno o más orbitales. Y en este caso, pues recuerda que un orbital es la región del espacio dentro del átomo en donde existe la mayor probabilidad de hallar al electrón. Por ejemplo, en el caso de la configuración electrónica del sodio, cuyo número atómico es 11, y tenemos esta configuración electrónica, a su diagrama de orbitales lo vamos a representar así. Primero ponemos a 1s, que tiene dos electrones, y los representamos mediante dos flechas, con una flecha dirigida hacia arriba y otra flecha dirigida hacia abajo. Y ya tendríamos 1s. Entonces, en estas flechas siempre vamos a poner una flecha dirigida hacia arriba y otra hacia abajo. El sentido de la flecha lo que nos indica es el sentido en el cual gira el electrón. Eso dentro de la física, dentro de la química, a eso se le llama spin. Entonces, una flecha dirigida hacia arriba, digamos que en palabras simples, podría estar representando un electrón que está girando, que está rotando hacia la derecha, mientras que una flecha dirigida hacia abajo, pues estaría representando a un electrón que está rotando en sentido contrario, hacia la izquierda. Después tenemos a 2s2, en donde también vamos a colocar a un orbital representado como una rayita horizontal y vamos a poner a los dos electrones, uno dirigido hacia arriba y otro hacia abajo. Pero en el caso del subnivel 2p, en el cual caben 6 electrones, aquí vamos a tener 3 orbitales. ¿Por qué? Porque siempre en un orbital solo podremos acomodar 2 electrones. Entonces, si tiene 6 electrones, esto implica que va a tener 3 orbitales. Y a estos orbitales los podemos identificar así, como 2px, 2py y 2pz. Ahora, a los 6 electrones los colocamos de esta manera. Primero ponemos una flecha dirigida hacia arriba en cada orbital y luego nos regresamos a poner las flechas que van dirigidas hacia abajo. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente. En este ejemplo, el subnivel P tiene 6 electrones. Pero, ¿qué pasaría si solo tuviera un electrón? Bueno, si solo tuviera un electrón, de todos modos tenemos que poner los 3 orbitales. Y entonces solamente pondríamos una flecha hacia arriba en el orbital 2px y 2py y 2pz quedarían vacíos. Ahora, si tuviera 2 electrones, de todos modos tenemos que poner los 3 orbitales. Pero si solo fueran 2 electrones, pondríamos una flecha dirigida hacia arriba en px y otra flecha dirigida hacia abajo en py. Recuerda que no puedes ponerlos uno hacia arriba y uno hacia abajo si tienes más orbitales libres del mismo subnivel de energía. Siempre colocas primero los electrones o las flechas que van dirigidas hacia arriba y ya que hayas hecho esto, si hay más electrones, te regresas a poner a los electrones representados como flechas que van dirigidas hacia abajo. Ahora, después está 3s, que nada más tiene un electrón. En los subniveles S solo tenemos un orbital, entonces ponemos la rayita 3s y como solo hay un electrón, ponemos a un electrón dirigido hacia arriba. Ahora, a este electrón lo puse en color rojo porque el último electrón que escribes en el diagrama de orbitales se le llama electrón diferencial. El último electrón que escribes, cuidado, el último electrón que escribes no necesariamente es siempre el que va al final. Recuerda poner atención en cuál fue el último electrón que escribiste. Ese último electrón que hayas escrito es el electrón diferencial y es importante porque ese electrón diferencial determina tanto las propiedades físicas como propiedades químicas que va a tener ese elemento y esas propiedades pues hacen que se puedan diferenciar entre un elemento químico y otro. Ahora, para hacer este diagrama de orbitales, también se deben de considerar algunos principios que se manejan dentro del modelo cuántico.
Uno de ellos se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bien, este principio se refiere a que los electrones dentro de los átomos permanecen moviéndose de cierta manera, girando alrededor del núcleo, pero lo hacen tan rápido, es decir, a velocidades cercanas a la luz, que es imposible determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad que lleva un electrón. Ese es el principio de incertidumbre. El principio de exclusión de Pauli establece que dentro de un átomo, como el que tenemos aquí, es imposible tener dos electrones que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Después tenemos el principio de máxima multiplicidad de Hund. Esto se refiere a lo que te expliqué en el caso del subnivel de energía P, en donde tenemos 3 orbitales. En este caso, vamos a colocar, lo que te dije, primero los electrones con espines paralelos, es decir, las flechas dirigidas hacia arriba en cada orbital, y luego me regreso a poner los electrones que van hacia abajo. A eso se refiere el principio de máxima multiplicidad o de Hund. Bien, entonces ahora vamos a enfocarnos al electrón diferencial que identificamos para el átomo de sodio y vamos a determinar el valor de los números cuánticos. Son 4 los números cuánticos. Al primer número cuántico lo representamos con la letra n minúscula y se le llama número cuántico principal. Este indica el nivel de energía en el cual se ubica el electrón diferencial. Entonces, el valor que puede tener n son valores enteros que comienzan desde 1 y llegan a 7, que se refieren a los 7 niveles de energía que pueden tener, pues por lo menos, todos los elementos químicos que conocemos hasta el momento. Para nuestro electrón diferencial, el nivel de energía está representado por este coeficiente que tenemos en la parte de abajo, es decir, por el 3. Esto significa que para el electrón diferencial del sodio, su número cuántico principal vale 3, porque ese electrón se encuentra en el tercer nivel de energía. Ahora, el número cuántico que se representa como L se llama número cuántico secundario, y este nos indica el subnivel de energía en el cual se encuentra el electrón. Los valores que puede tener el número cuántico secundario L comienzan desde 0 y llegan hasta 6. Generalmente, cuando se representa así en forma algebraica, se dice que L comienza desde 0 y llega hasta n-1, siendo n el número cuántico principal. Pero si el valor máximo hasta el momento de n es 7, entonces el valor máximo de L es 6. Ahora, cada uno de estos números representa a un subnivel de energía. Si L vale 0, se refiere a un subnivel de energía S. L1 corresponde a P, L2 corresponde a D y L3 corresponde a F. Los demás valores corresponderían a subniveles de energía nuevos que todavía no se están utilizando. Entonces, este electrón diferencial está en un subnivel S. Y como podemos observar aquí, a un subnivel S le corresponde un valor de L de 0. Entonces, para este electrón diferencial, el número cuántico secundario vale 0. Llegamos al tercer número cuántico que se representa como m minúscula y se llama número cuántico magnético. Este número nos da la orientación del orbital, es decir, la posición que tiene el orbital en el espacio cuando éste se somete a un campo magnético. Entonces, los valores que puede tener m, representados en forma algebraica, van desde menos L hasta más L. Ya en la anterior diapositiva vimos que L puede tener el valor de 6, entonces eso significa que el valor de m va desde menos 6 hasta 6, pasando por 0, entonces puede tener valores negativos, valores positivos y siempre será entero. ¿Y cómo determinamos el valor? Eso depende de cuántos orbitales tenga el subnivel de energía. Por ejemplo, si es un subnivel S, solamente tiene un orbital, entonces m vale 0. Pero si es un subnivel P, tiene 3 orbitales, Px, Py y Pz. Y hacemos esto. El orbital que está en medio le vamos a asignar un valor de m de 0 y después como en la recta numérica. Hacia la derecha contamos más 1 y hacia la izquierda contamos menos 1. Y ya tenemos el valor de m para todos estos orbitales. Si es un subnivel D,
En el subnivel D nos encontramos con 5 orbitales, hacemos lo mismo. En este caso el subnivel D3 le correspondería un valor de m de 0 y contamos hacia la derecha como más 1 y más 2 y hacia la izquierda como menos 1 y menos 2. Entonces, de la misma manera para un subnivel F en el cual caben 14 electrones y tienen total 7 orbitales. En este caso, pues, el de en medio sería F4, en donde m vale 0, a la derecha más 1, más 2, más 3, y a la izquierda menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, como este electrón diferencial está en un subnivel S, en donde solamente hay un orbital, entonces el valor que le corresponde de m es 0. Bien, y finalmente llegamos a S, el número cuántico de spin, que está representando al momento angular del electrón. Digamos que en palabras sencillas, el número cuántico de spin me indica en qué sentido gira el electrón. Y eso está representado por el sentido de las flechas. Entonces, la convención que vamos a utilizar aquí es que si la flecha va dirigida hacia arriba, el valor que se utiliza para el spin es más 1/2. Si la flecha va dirigida hacia abajo, el valor que se utiliza para el spin es de menos 1/2. Entonces, nuestro electrón diferencial está representado como una flecha dirigida hacia arriba y esto significa que el valor de S es más 1/2. Así que ya tenemos el valor de los 4 números cuánticos para el electrón diferencial del sodio. Entonces, de manera resumida, para el electrón diferencial del sodio, N es igual a 3, que nos dice que está en el tercer nivel de energía. L es igual a 0, indicándonos que es el subnivel S de energía. M es igual a 0, indicándonos que solo tiene un orbital y que el electrón diferencial está en ese orbital. Y S es más 1/2, indicándonos que la flecha va dirigida hacia arriba.